Hola, bueno, me presento. Mi nombre es Nicole Ramírez. Actualmente me encuentro estudiando en el SENA Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la norma 9001 del 2015. Esta norma fue publicada en septiembre del 2015. En esta norma contamos con una estructura de alto nivel. Esto quiere decir que las normas a partir de la fecha todas van a tener la misma estructura. En el caso de las normas ISO, en esta norma contamos con 8 unidades y 10 capítulos. La primera unidad contiene la introducción. La segunda unidad está compuesta por objeto y campo de aplicación, referencias normativas, términos y definiciones y contexto de la organización. Bueno, entonces, en la tercera unidad encontramos liderazgo, en la cuarta unidad encontramos planificación, en la quinta unidad encontramos el apoyo, en la sexta unidad encontramos la operación, en la séptima encontramos la evaluación del desempeño y en la octava la mejora. Entonces, para empezar, ¿qué es calidad? Entonces, calidad es todo el conjunto de características que cumplimos ciertos requisitos, ya sea de nuestro servicio o nuestro producto, que cumple los requisitos del cliente y requisitos legales aplicables al producto o pues el servicio. Listo. Entonces, el sistema de gestión de la calidad. Entonces, ¿qué es o qué son? Entonces, son actividades coordinadas o enlazadas entre sí que nos llevan a un objetivo concreto. ¿Cuál es ese objetivo concreto? El objetivo concreto es satisfacer la necesidad del cliente, tener productos o servicios que cumplan con ciertos requisitos. Bueno, en esta norma hay unos cambios muy importantes, los cuales son la estructura de alto nivel, también el pensamiento basado en riesgos, que se usa para prevenir defectos o fallas, ya sean en el producto o servicio, la toma de conciencia. En esta norma se hace una mejora o la aplicación de servicios que se diferencia de productos y servicios. En esta norma, un requisito define el alcance basado con el contexto de la organización. En esta norma también hay un mayor énfasis en el logro de los resultados previstos. Bueno, en esta norma se cambiaron un poco los principios de la gestión de calidad. Entonces, en primer lugar, encontramos el enfoque al cliente. El enfoque al cliente es cumplir con los requisitos del cliente y exceder las expectativas del mismo. También encontramos el liderazgo. Entonces, es establecer la unidad del propósito y la orientación de la organización para también lograr los objetivos de la organización. Valga la redundancia. El compromiso personal. Entonces, las personas que sean competentes y comprometidas con la organización son esenciales para aumentar la capacidad de la organización para generar y proporcionar valor. El enfoque por procesos. Para alcanzar los resultados coherentes y predecibles de una manera, ¿cómo decirlo? De una manera eficaz y eficiente cuando se realizan las actividades y se tienen y se gestionan como procesos interrelacionados que funcionan como un sistema coherente. La mejora. Bueno, la mejora es un punto del éxito que debe tener una mejora continua y debe ser un objetivo permanente. También está la toma basada en decisiones. La toma de decisiones basada en la evidencia. Esto quiere decir que las decisiones basadas en el análisis y la evaluación de los datos e información tiene mayor probabilidad de producir los resultados deseados. También encontramos la gestión de las relaciones, es decir, que tener buena relación con las partes interesadas, ya sean trabajadores, proveedores, contratistas, etc.
Bueno, los capítulos 1, 2 y 3 nos hablan el campo de aplicación. Entonces, el campo de aplicación es aplicable a cualquier empresa, no importa su tamaño, su actividad económica, no importa. Las referencias normativas son las mismas que encontramos en la norma 9000 y lo mismo pasa con los términos y definiciones. Entonces, en, en el 4 pasamos al contexto de la organización, capítulo 4, contexto de la organización 4.1. Bueno, como muchos sabemos, esta norma está basada en el ciclo Deming, PHVA, que es planificar, hacer, verificar y actuar. Bueno, la implementación de este ciclo permite que las empresas den una mejora integral de la competitividad de los productos y servicios, mejorando continuamente la calidad, reduciendo los costos, optimizando la productividad, reduciendo los riesgos, incrementando la participación en el mercado y aumentando la rentabilidad de la empresa o de la organización. Bueno, ya pasamos al capítulo 4, que es contexto de la organización, ya que el capítulo 1, 2 y 3, entonces el capítulo 1 no es objeto y campo de aplicación, entonces la norma es aplicable a cualquier empresa, a cualquier organización, sin importar su actividad económica. Los términos y las referencias normativas se encuentran en la norma 9000 y asimismo pasa con los términos y definiciones. Entonces, el cuarto, entonces, contexto de la organización. Entonces, 4.1. Bueno, para esto necesitamos tener a la mano la norma 9001-2015. Entonces, nos ubicamos en el capítulo 4, contexto de la organización, 4.1, comprensión de la organización y su contexto. Entonces, la organización debe conocer las cuestiones internas y externas que son pertinentes o importantes en el propósito o la dirección estratégica que pueden afectarnos al lograr los resultados planeados o previstos de nuestro sistema de gestión de calidad. Entonces pasamos al 4.2. Bueno, 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Entonces, acá nos dice específicamente que la organización debe proporcionar o debe proveer productos o servicios que satisfagan los requisitos del cliente, los requisitos legales y reglamentos aplicables. Para esto la organización debe conocer entonces, como lo veníamos diciendo en el 4.1, conocer las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad y cuáles son los requisitos de estas partes interesadas. Bueno, acá nos hablan de necesidades y expectativas. Entonces, ¿cuáles son esas necesidades? Entonces, son algo obligatorio que se debe cumplir y se requiere para que el producto o servicio sirva. Y las expectativas son lo que esperan recibir las partes interesadas del producto o del servicio. Bueno, nos ubicamos en el 4.3, que es la determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. Entonces, acá la norma nos dice que debemos conocer los límites y aplicabilidad para poder conocer el alcance. Entonces, ¿cuáles son esos límites? Los límites son desde qué punto a qué punto o de qué proceso a qué proceso está involucrado mi sistema de gestión de calidad. ¿Cuál es esa aplicabilidad? Entonces, la aplicabilidad quiere decir cuáles de estos requisitos son aplicables y cuáles no. Toda esa información se debe tener debidamente como información documentada. En el 4.4, que es el sistema de gestión de la calidad y sus procesos, el apartado nos dice que la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de la calidad. Esto quiere decir que la organización debe determinar los recursos o todo lo que sea necesario para hacer que este sistema de gestión se lleve a cabo totalmente.
de tal manera que se logren los resultados previstos. Entonces, como lo hemos venido diciendo, esto debe mantenerse con información documentada para lograr los resultados, para apoyar la operación de sus procesos. En el capítulo 4, el cual es liderazgo, en el 5.1.1, que son generalidades, nos dice que el alta dirección debe demostrar un liderazgo y compromiso frente al sistema de gestión de la calidad, como la responsabilidad, la rendición de cuentas, asegurarse que su política y sus objetivos sean coherentes con el contexto de la organización, que promueva un enfoque por procesos, que promueva también un pensamiento basado en riesgos, teniendo en cuenta si los recursos necesarios o los que se necesitan, valga la redundancia, están disponibles. Eso nos dice que se debe tener un compromiso y liderazgo para que se lleve a cabo el sistema de gestión de la calidad. En el 5.1.2 es el enfoque al cliente. Entonces, en este apartado nuevamente nos dice que la alta dirección debe mostrar liderazgo y compromiso al enfoque al cliente, es decir, que debe determinar y comprender si se cumplen los requisitos del cliente, también debe determinar los riesgos y oportunidades que pueden afectar la conformidad de nuestros productos o nuestros servicios. Se debe tener y mantener también el aumento de la satisfacción del cliente. En el 5.2 nos habla de la política. Entonces, nuestra política de calidad debe estar interrelacionada con el contexto de la organización y que apoye la dirección estratégica. Entonces, en el 4.2.1, en este apartado nos dice cómo tenemos que establecer nuestra política, qué requerimientos debemos tener. Entonces, la política y los objetivos deben estar siempre interrelacionados y que sean coherentes con el contexto de la organización. Tener un compromiso que cumpla los requisitos aplicables a nuestra organización y una mejora continua con nuestro sistema de gestión de la calidad. En el 4.2.2 nos habla de la comunicación de la política de la calidad. Entonces, esto debe estar como información documentada, ya que todas las partes interesadas para que todas las partes interesadas tengan conocimiento de esto. Entonces, es obligatorio que todos conozcamos, que todos los integrantes de la organización, ya sean internos o externos, tengan conocimiento del sistema y de su política. Bueno, en el 5.3 es roles, responsabilidad y autoridades de la organización. Entonces, acá el alta dirección debe asignar una responsabilidad o autoridad para todos los trabajadores o integrantes de la organización, ya sean trabajadores, empleados, contratistas, que cumplan, por decirlo, con su parte del sistema de gestión de la calidad, que todos estén, palabras coloquiales, empapados del tema. También el alta dirección debe asegurarse que se promueva el enfoque al cliente, que el sistema de gestión esté conforme con los requisitos. También se debe informar a la alta dirección el desempeño del sistema de gestión de la calidad y las oportunidades de mejora. Listo, pasamos al capítulo 6. El capítulo 6 nos habla de la planificación. Entonces, en el 6.1 nos habla de acciones para abordar riesgos y oportunidades. Entonces, para planificar el sistema de gestión de la calidad, se debe tener en cuenta las cuestiones internas y externas, las cuales las conocimos en el capítulo 4, contexto de la organización. Entonces, ¿cuáles son los recursos y partes interesadas que puedan afectar nuestro propósito? Se debe determinar riesgos y oportunidades que sean necesarios abordar con el fin de que se pueda asegurar el cumplimiento de los logros de los resultados previstos. La organización también debe planificar las acciones para abordar estos riesgos, los cuales pueden incluir evitar riesgos o asumir riesgos para perseguir una oportunidad o simplemente para cambiar la probabilidad y las consecuencias.
En el 6.2, en objetivos de la calidad y planificación para lograrlos, la organización debe establecer objetivos de calidad en los niveles y procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad. Estos objetivos deben ser medibles y coherentes con la política de calidad de la organización. Deben ser objeto de seguimiento y ser actualizados según corresponda, para luego ser comunicado a las partes interesadas. Al planificar cómo lograr los objetivos, se debe determinar qué se va a hacer, quién lo va a hacer, con qué recursos contamos, cuándo finalizará y cómo se evaluarán los resultados. Bueno, en el 6.3, que es planificación de cambios, cuando la organización determine hacer cambios en el sistema de gestión de la calidad, se debe planificar y considerar el propósito y consecuencias de los cambios, la disponibilidad de recursos, la integridad del sistema de gestión de calidad y la asignación de responsabilidades. Bueno, pasamos al capítulo 7. El capítulo 7 es apoyo. 7.1 recursos y 7.1.1 generalidades. Entonces, esta nos dice que la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de la calidad. Se debe considerar la capacidad y límites de los recursos que se tienen y de los que se necesitan adicionales. En el 7.1.2 es personas. Entonces, la organización debe determinar y proporcionar personas capaces para que su sistema de gestión de calidad se implemente eficazmente. En el 7.1.3 nos habla de la infraestructura. La organización proporciona y mantiene, o sea, debe hacerlo, mantener una infraestructura que sea capaz para la operación de sus procesos y lograr la conformidad. Por ejemplo, ya sea entonces la infraestructura, entonces edificios, equipos, recursos necesarios, etc. En el 7.1.4, ambiente para la operación de los procesos, la organización debe proporcionar el ambiente necesario para la buena ejecución de la operación de sus procesos, es decir, un ambiente de trabajo tranquilo, libre de conflictos, reducción de estrés, entre otros. Entonces, en el 7.1.5 es recursos de seguimiento y medición. Entonces, la organización debe proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la validez y la fiabilidad de los resultados en el momento en que se realice el seguimiento o las mediciones para verificar la conformidad. Los recursos que se proporcionen en este apartado deben ser apropiados para determinada actividad de seguimiento de medición. Entonces, en el 7.1.5.2, la transabilidad de las mediciones es un requisito, es como una esencia por la cual la organización brinda confianza y da validez a los resultados de medición. Entonces, el equipo de medición debe verificar y calibrar antes de la utilización contra patrones de mediciones trazables a patrones de medición internacionales o nacionales. Y si estos no existen, si estos patrones no existen, se conserva como información documentada y se debe determinar su estado y protegerse contra ajustes o daños. En el 7.2, que es competencia, nos dice que debe determinar la competencia de todos los trabajadores y personas que realicen un trabajo y que afecten el desempeño y eficacia del sistema de gestión de calidad. Que las personas sean competentes, ya sea basado en la educación, en la experiencia apropiada y en caso necesario que sea adquirir la competencia necesaria. En el 7.3 nos habla de la toma de conciencia. Entonces, la organización debe asegurarse de que sus empleados tomen conciencia frente a la política y los objetivos del sistema de gestión de la calidad, que sepan cuál es la importancia de la contribución eficientemente del sistema de gestión y también cuál
o sea, cuáles son las implicaciones que se tienen al incumplir los requisitos del sistema de gestión de la calidad. En el 7.4 es la comunicación. Entonces, ¿cuáles son las comunicaciones internas y externas que pertenecen o hacen parte del sistema de gestión de calidad? Se debe saber qué comunica, qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar, cómo comunicar y quién va a comunicar. En el 7.5 es la información documentada. Entonces, el sistema de gestión de calidad debe tener la información documentada que pide la norma y la que la organización crea necesaria o crea pertinente para la eficacia del sistema de gestión de la calidad. También se debe tener un control de documentos y la extensión de la información documentada. En cuanto a mayor complejidad de procesos, pues mayor es la información documentada. También nos dice que a mayor competencia de las personas, menos es la información documentada y viceversa. Al crear y actualizar la información documentada se debe asegurar de la identificación y descripción, entonces ya sea título, autor, número de referencia, también el formato, entonces el formato es como idioma o versión. El medio de soporte, entonces ya puede ser ya sea en papel, magnético, digital, entre otros. Y luego de esto pasa a la revisión y a la aprobación. Entonces, la información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad debe controlarse para que sea disponible e idónea para el uso donde y cuando se necesite. Y también debe estar protegida contra la pérdida o el uso inadecuado. Bueno, pasamos al capítulo 8. El capítulo 8 es operación. 8.1. Entonces, la organización debe planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir con los requisitos de provisión de productos y servicios. Para esto, ¿qué se debe hacer? Entonces, se debe crear una especificación de estos, debe establecer criterios para los procesos, determinar los recursos necesarios para lograr la conformidad y la implementación de controles. También debe conservar esto como información documentada para tener confianza en los procesos planificados. Bueno, el 8.2. El 8.2 son requisitos para los productos y servicios. Entonces, ¿qué se debe tener? Entonces, comunicación con los clientes, que incluye. Entonces, incluye la información relativa a los productos o servicios y sus cambios, la retroalimentación y el control de las propiedades del cliente. La determinación de los requisitos. Entonces, cuando se determinen los requisitos de los productos y servicios que se van a ofrecer, entonces se debe asegurar que el requisito sea los legales y el reglamentario aplicable, y también los que la organización considere pues necesarios para la determinación de estos. También está la revisión de los requisitos. Entonces, la organización debe llevar a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar los productos y servicios, para incluir los requisitos requeridos por el cliente y los requeridos para su uso. Y como lo dije anteriormente, los requisitos legales y los aplicables. Esto también se debe mantener como información documentada. Bueno, en el 8.3, que es diseño y desarrollo, encontramos que la organización debe establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y desarrollo que ya sea adecuado para la provisión de productos y servicios, que debe planificarse y determinarse sus etapas y sus controles. Para esto debe considerarse la naturaleza, la duración de las revisiones de las actividades requeridas para la verificación, responsabilidades, recursos internos o externos y la necesidad de la participación activa de los clientes y por supuesto también debe estar documentada para demostrar su cumplimiento. Bueno, en ese punto también la organización debe determinar los requisitos esenciales
para los tipos de especificaciones de los servicios o productos a diseñar. Entonces debe considerar requisitos legales, funcionales, códigos de prácticas, información previa y la determinación de consecuencias potenciales. Debe también realizar controles de proceso y diseño y desarrollo para asegurarse de cumplir los resultados a lograr y evaluar la capacidad con que estos se cumplen. La organización también debe asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo cumplan con los requisitos de las entradas y se cumpla con las especificaciones para su propósito de uso. La organización debe revisar y controlar los cambios durante el diseño y el desarrollo. Bueno, seguimos con el 8.4. Este nos habla del control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. Esto quiere decir la gestión de proveedores, compras, entre otros. Entonces, ahora las empresas no solo compran productos o servicios, sino también se tercerizan en procesos. Entonces, esta norma nos quiere decir también que nos pide que debemos establecer criterios, especificaciones tanto para los productos o servicios, asimismo los procesos contratados externamente, para asegurarnos de que se cumplan los requisitos específicos. En esta norma también se dio un mayor énfasis en la gestión de las compras. Bueno, en el 8.5 hablamos de producción y provisión del servicio. Entonces acá nos quiere decir que la organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas. Estas deben ser incluidas como información documentada con las características de los productos y de servicios de las actividades que se realizan y los resultados que se esperan alcanzar. Debe disponer de recursos de medición y seguimiento y debe implementar acciones para los procesos de medición y seguimiento. Debe disponer también de personas competentes y de implementar actividades de liberación de productos. Bueno, posterior a esto, a la entrega, la organización debe considerar los requisitos legales y reglamentarios, la naturaleza y el uso y vida útil de los productos y servicios, los requisitos del cliente y sus retroalimentaciones. En el 8.6 hablamos sobre la liberación de los productos y servicios. La liberación de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a cabo si no se han completado las disposiciones que se tenían planificadas, a menos de que sean aprobadas de otra manera por una autoridad pertinente y cuando sea aplicable por el cliente. Para esto debe conservarse la información documentada con la evidencia de la conformidad, los criterios de aceptación y con la trazabilidad de las personas que autorizan la liberación. En el 8.7 hablamos sobre control de salidas no conformes. La organización debe asegurarse de que las salidas no conformes con sus requisitos se identifiquen y se controlen para prevenir su entrega no intencionada. Entonces, estas salidas deben tratarse con una corrección, separación, devolución o suspensión del servicio cuando sea el caso, y debe conservar la información documentada con la descripción de la no conformidad, de las acciones tomadas y de las concesiones obtenidas y la identificación de la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad. Pasamos al capítulo 9. En el capítulo 9 vamos a encontrar en el 9.1 la organización determina el seguimiento y medición que va a realizar. Entonces, por ejemplo, un plan de aseguramiento de la calidad que especifique el procedimiento en cada proceso. Por ejemplo, cada 3 horas tomará mediciones, también un seguimiento del tiempo a través de los indicadores. Se establece cómo llevará a cabo ese seguimiento y medición y con qué frecuencia. También es pertinente evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión. Como podemos evaluar el desempeño de la eficacia, puede ser a través de indicadores. Esto es necesario siempre tener las evidencias de los seguimientos y las mediciones.
En el 9.1.2 encontramos la satisfacción del cliente. La organización debe encargarse de buscar métodos que podamos obtener un seguimiento de la satisfacción del cliente. Puede ser por medio de encuestas, reuniones o análisis de cuotas de mercado. En el 9.2 encontramos auditoría interna. Estas auditorías, la organización debe realizar una auditoría interna para evaluar si es conforme en cuanto a los requisitos de la organización y los de la norma. Se debe también hacer un programa de auditorías en el cual se deben tener estructurados todos los procesos dentro del alcance de la implementación y se deben considerar como resultados de auditorías previas si ha habido una mayor cantidad de no conformidades. Por lo tanto, se debe tener mayor de auditorías del sistema de gestión de calidad. En el 9.3 encontramos lo que es revisión por la dirección. Entonces, se deben realizar intervalos planificados. Se pueden hacer una vez al año estas revisiones por la dirección que revisa. Entonces, esta revisa el grado del cumplimiento respecto a los objetivos, procesos y la conformidad de los productos o servicios en cuanto cuáles son los resultados de auditorías, cuál es el desempeño de los proveedores, los externos. También la organización debe asegurarse que la revisión sea de todos los procesos que anteriormente mencionamos. Bueno, entramos al capítulo 10, que es la octava unidad, que nos habla de la mejora. En esta norma se eliminaron las acciones preventivas, ya que como tal la norma, su estructura tiene un enfoque preventivo, ahora son no conformidades y acciones correctivas. Si se tiene una no conformidad, de inmediato se debe tomar una acción correctiva y hacer frente a las consecuencias. También se deben identificar cuál es la causa de la no conformidad, buscar la raíz de esta no conformidad. Se debe también ver si la acción correctiva que tomamos o el plan de acción que tomamos si está siendo eficaz. Bueno, damos como finalizada la interpretación de la norma 9001 del 2015.